La semana pasada, Apple TV estrenó un documental en 5 partes que se llama Mr. Scorsese. Lo anticipé en el último tramo del último programa. Dirigido por Rebecca Miller, el documental retrata vida y obra del autor de películas como Taxi Driver, Toro Salvaje, Goodfellas y Pandillas de Nueva York, por mencionar apenas algunas. Scorsese es uno de mis cineastas favoritos desde hace casi medio siglo, cuando a fines de los 70 arrastré a mi viejo a ver Taxi Driver en el cine Lorca. A la salida, la calle Corrientes enchastrada por llovizna me sorprendió como un eco de la Nueva York del film. Una ciudad sórdida. A fines de los 80 me tomé un barco y después un avión para ir y venir en el mismo día de Montevideo. ¿Para qué? Para ir a ver La Última Tentación de Cristo, un 10º largometraje de Scorsese que acá estaba prohibido y nunca dejó de estar prohibido. Lo hice con la excusa formal de escribir algo para uno de los medios donde trabajaba. A veces el periodismo sirve para algo. Y en el 93 lo entrevisté a Scorsese en Venecia, en cuyo festival estrenaba La Edad de la Inocencia, una adaptación de una novela de Edith Wharton. Lo primero que me dijo, apenas me presentaron como periodista argentino, fue que justo antes de viajar había estado viendo La Casa del Ángel, un largometraje de Leopoldo Torre Nilsson, del argentino Leopoldo Torre Nilsson, que data del 57. Y yo le creí, por supuesto, sin ninguna duda, porque Martin Scorsese es una enciclopedia viviente del cine, pero no de cualquier cine. Tarantino, por ejemplo, es una enciclopedia del cine, pero ante todo del cine trash y clase B. A Scorsese le ha gustado siempre el gran cine internacional, lo que antes se llamaba cinearte. El documental, de forma casi inevitable, me dio ganas de revisar su filmografía. Mientras esperaba su estreno, ya había vuelto a ver Después de Hora, que es del 85, y Los Infiltrados, que es del 2006. Pero como me quedó sonando un comentario que hace el guionista Paul Schrader durante el documental, durante Mr. Scorsese, lo primero que quise ver a continuación fue Taxi Driver, por enésima vez, porque la he visto muchas veces. Y me quedé enganchado una vez más. Supongo que la habrán visto o que al menos sabrán de qué va. Es la película en la que un muy joven Robert De Niro hace de un personaje llamado Travis Bickle, un excombatiente de Vietnam que conduce un taxi por las noches por las calles de Nueva York. Es un tipo joven, como les decía, 26 años, que sufre de insomnio, lo cual aumenta su alienación, ya que eso le permite angustiarse interminablemente, ¿no? Durante el día entero, sin recreos. La soledad me ha perseguido siempre, escribe Bickle en su diario personal. Soy el hombre solitario de Dios. Su circunstancia no lo ayuda a conectar con nadie. El taxi es casi un ataúd metálico con movilidad propia, desde el cual observar una ciudad que en aquel tiempo estaba más cerca de la Babilonia bíblica que de la isla disneyficada que es hoy. Lo que ocurre en el asiento trasero del taxi nunca es mucho más edificante. Al terminar su turno suele limpiar de allí o semen o sangre. Cuando sube al auto,
un político que aspira a la presidencia y le pregunta a Bickle qué le molesta de su país, su respuesta es: un presidente debería limpiar toda esta mugre, echarla al puto inodoro y tirar la cadena. Bickle no parece darse cuenta, pero es una bomba a punto de estallar. Toda mi vida necesité sentir que tenía una dirección en la que ir, reflexiona. Primero se obsesiona con una chica, Betsy, que trabaja en las oficinas de campaña del mismo político que mencioné, un tal Charles Palantine. Betsy es una rubia de ojos claros, una versión sublimada del ideal de mujer. Bickle la considera un ángel llamado a iluminar su vida, es casi intocable para él. Pero la chica se da cuenta pronto de que el muchacho es border y pone distancia. Al filo de la depresión y sugestionado por una serie de elementos que envenenan su paisaje mental, hay un colega taxista que le ofrece conseguirle un arma en el mercado negro. Hay un pasajero que usa el taxi para vigilar a su propia esposa y le anuncia a Bickle que tiene toda la intención de matarla con una Magnum 44, nada menos. Bickle decide entonces, se le ocurre asesinar a Palantine, asesinar a este candidato a la presidencia, lo cual no deja de ser otra sublimación, porque se trata de eliminar al macho por el que Betsy trabaja y siente admiración. Pero ese objetivo, por alienado, por alucinado que sea, le brinda la dirección que estaba buscando. A partir de ahí empieza a cuidar su alimentación, a prepararse físicamente, a poner a punto las armas que piensa usar. Y así, la bomba humana llamada Travis Bickle adquiere una ubicación y un tiempo de detonación precisos. Cuando vi la película por primera vez, a fines de los 70, ya les digo, me pareció un personaje fascinante, pero al que no terminaba de entender. Parte de su alienación sí me sonaba familiar. Compartía, por ejemplo, el asco y el rechazo que me producía la sociedad, aunque por razones muy distintas, claro. Por aquel entonces yo era un adolescente que vivía en una dictadura latinoamericana. Bickle tenía un trabajo formal, por fuera se veía como un ciudadano promedio, pero él se sentía como un marginal, como un outcast, alguien que no pertenecía a la masa, que aún estando adentro se sentía desgastado. Compartía así la sensación de Bickle de estar llamado a ser especial en vez de un número más. Nos habrá pasado a todos, por lo menos esa edad. Y también me fascinaba la violencia. Había crecido inmerso en su espectáculo, me lo proporcionaba en el cine, las series, las historietas, y vivía respirándola, porque a pesar del esfuerzo que hacía el régimen para mantenerla oculta, se hacía sentir de todos modos. Pero había un costado de Travis Bickle que se me escapaba. Cuando el tipo, que finalmente obtuvo de Betsy el sí para ir al cine juntos, la ha invitado a salir, la lleva a ver una película porno al cine. Ahí me agarré la cabeza. Tanto esfuerzo invertido en llamar la atención de esa chica inalcanzable para boicotear la incipiente relación de semejante modo. Era un disparate, ¿o no?
Sin embargo, cuando volví a ver la película esta semana, sentí algo diferente. Casi podría decir que me inspiró ternura. Esta vez me pareció que no se trataba de un gesto de desubicación ni de desafío de su parte. Lo que el tipo trataba de hacer era llevar a Betsy a conocer su mundo, familiarizarla con su cotidianeidad, sin conciencia a ese respecto de que el común de la sociedad no era como él y por ende no veía porno todos los días y mucho menos de ese modo. En Bickle, el porno es un consumo totalmente deserotizante. Lo ve en sus horas muertas como muchos consumen fútbol, para matar el tiempo. No lo considera, no puede percibirlo como una perversión. Lo ve como simple entretenimiento. Pero el esperable, lógico rechazo de Betsy lo hace sentir aún más paria de lo que se sospechaba. Con el correr de los años, a medida que fui viendo sus otras películas, comprendí que Travis Bickle era un personaje prototípico del cine de Scorsese. Sus protagonistas, casi siempre masculinos, son marginales de un modo u otro que desean pertenecer a la sociedad o al menos a algún grupo, familia o comunidad, y que a menudo no encuentran otro modo de hacerlo, de relacionarse, que a través de la violencia. Eso aplica al boxeador Jake LaMotta del Toro Salvaje, al aspirante a comediante Rupert Pupkin del Rey de la Comedia, al Henry Hill de Goodfellas, al Amsterdam Ballon de Pandillas de New York, a los dos policías jóvenes de Los Infiltrados, al Jordan Belfort de El Lobo de Wall Street, cuya violencia es financiera, está claro, pero no por eso menos letal, y también al Frank Sheeran de El Irlandés, que pasa de camionero a gángster. También incurren estos personajes en el error de obsesionarse con mujeres que están más allá de sus posibilidades. Además de la Betsy de Taxi Driver, está la Vicky del Toro Salvaje, la Ellen Olenska de La Edad de la Inocencia, la Ginger de Casino, interpretada por Sharon Stone. Pero Travis Bickle sigue siendo único en un aspecto. Me parece impresionante la modernidad que conserva. Aunque la película cumple medio siglo el año que viene, en el 2026, fue profética en su retrato de un tipo masculino que era excepcional entonces, pero que hoy integran millones de varones, sobre todo jóvenes. El guionista Paul Schrader dice haberse inspirado en un texto de Fedor Dostoyevsky, el gran escritor ruso, uno que se llama Memorias del subsuelo o Apuntes del subsuelo, depende de las traducciones. Una novela, de alguna manera, una novela corta que data de 1864. El protagonista de ese relato de Memorias del subsuelo, a quien no se nombra en el texto y por eso se lo conoce como, lo llamamos de esa manera, el hombre del subsuelo, es un tipo que está en franca rebelión contra las ideas de su tiempo. Soy un hombre enfermo. Soy un hombre malo. Soy un hombre antipático, dice en el arranque de la novela. Podría ser la presentación de casi cualquier protagonista de Scorsese, a excepción, por supuesto, de los films que ha consagrado a la cuestión de la fe. Pienso en La Última Tentación, en Kundun, en Silencio. En el fondo, ese fastidio del hombre del subsuelo
es consecuencia del profundo sinsentido que ahoga su existencia, al que prefiere disfrazar de aburrimiento. Dado que este tipo considera que el sufrimiento es parte esencial de la vida, la garantía de que uno sigue siendo libre, de que no se ha convertido en la tecla de un piano que solo produce una única nota, vive creándose conflictos de la manera más artificial. Primero, se obsesiona con un oficial por quien se sintió ofendido. Él solo se dio cuenta, yo creo que el oficial ni percibió que lo había ofendido. Y a partir de entonces pasa un montón de tiempo craneando, pensando qué es lo que va a hacer para enfrentarlo, bla, bla, bla. Y por supuesto no lo enfrenta nunca. Después se encarajina con un viejo compañero de escuela y sus amigos. De alguna manera casi se autoinvita a una velada nocturna en común, que intenta cagarles, también de la manera más caprichosa, y también sin éxito. Y finalmente, sin mejores prospectos, se dedica a humillar a una prostituta. Recuerden que hay una puta adolescente en Taxi Driver, interpretada por la entonces jovencísima Jodie Foster, que juega un rol crucial. Antes se trataba del hombre del subsuelo, que hablaba solo para sí mismo, dice Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, en el documental Mr. Scorsese. Ahora se trata del hombre de Internet. Distinto nombre, misma enfermedad. Disappointment burns. Son, don't be
Travis Bickle, el protagonista de la película Taxi Driver de Martin Scorsese, es un tipo que vive solo. Nada sabemos de su historia anterior, más allá del hecho de que aún tiene padre y madre, a juzgar por el hecho de que les escribe cartas, y de que es un veterano de guerra. Tiene una enorme cicatriz en la espalda que da fe de esa conscripción. Está tan desesperado por obtener afecto, o al menos por hacer contacto humano, que es capaz de tirarle onda a la chica que vende pochoclo en el cine porno, a la cual se le deben tirar todo el tiempo, pobre mujer, y obviamente está muy acostumbrada a sacarse a los pesados de encima. Todo indica que Travis no tiene trato natural ni frecuente con mujer alguna. Más bien da la sensación de que se limita a seleccionar desde lejos alguna de las que se le cruzan en su periplo cotidiano, casi como quien elige un blanco, para a continuación, eso sí, después de ensayar la movida una y mil veces, mandarse y abordarla. Esa necesidad que tiene es tan acuciante que potencia su capacidad para la autohumillación. Se expone tanto, innecesariamente, que queda en posición ideal para recibir cachetazos. Actitud que tiempo después llevó al paroxismo el mismo actor, Robert De Niro, en otra película de Scorsese, esa que se llama El Rey de la Comedia. Lo más parecido a una relación humana que tiene Travis Bickle lo aportan sus colegas taxistas con los que comparte café en las madrugadas. Ellos lo apodan killer o asesino, pero básicamente a modo de burla elegante, ¿no? Bickle les parece un tipo tan insignificante y tan ido, en algún sentido, que lo consideran incapaz de violencia alguna. Razón por la cual uno de ellos le ofrece el arma clandestina para que esté protegido mientras trabaja. En el único momento en que se anima a abrir su alma y contar lo que le está pasando, no dispone de mejor figura de autoridad o de referencia que uno de sus colegas, aquel al que llaman Wizard, o sea, el mago. Él entonces va y trata de manifestarle que no está bien, que no sabe lo que le pasa, que está medio deprimido, y el tipo, como respuesta, le vomita una sarta de pelotudeces insignes e inconexas, que es todo lo que puede ofrecer. Y cuando Bickle se lo hace notar, le dice: es la sarta de pelotudeces más grande que me han dicho. El tipo lo acepta, se lo banca, le dice: ¿qué esperabas? Yo no soy Bertrand Russell, como siempre estoy aludiendo a un filósofo muy conocido. Soy un taxista. ¿Qué carajo sé yo? Cuando no está en el taxi o en el cine porno, Bickle languidece en su apartamento, viendo tele, escribiendo en su diario. No le gusta la música, no le gusta el cine tradicional, no se le conoce una pasión o inclinación por nada. Sus únicas reacciones viscerales son más bien negativas. Está claro que le disgustan los negros, que lo hacen sentir amenazado. El pasajero que le anuncia que quiere matar a su esposa dice que ella lo traiciona con un negro. Tiene su gracia que ese personaje, el personaje del pasajero que vigila a su mujer mientras lo está traicionando, lo interprete el mismo Scorsese, que dice nigger, la palabra más despectiva del idioma inglés para referirse a un afroamericano, cuando todavía se toleraba esa palabra en boca de un blanco. Ahora resulta prácticamente imposible. Y respecto de las mujeres, su actitud no puede ser más ambivalente. Está
está claro que las desea, que las sueña, pero tan pronto lo rechazan, viaja al odio sin escalas. Ella es como los demás, fría y distante. Reflexiona sobre Betsy una vez que la chica le da la espalda. Mucha gente es así, dice, empezando por las mujeres. Son casi como un sindicato. En los 70 no había internet, pero ya había machismo, ya había racismo. Existía la alienación propia de las grandes ciudades, de las sociedades de masas, que exigen rendimiento económico y privilegian el contacto electrónico al humano. En ese sentido, el Travis Bickle de Martin Scorsese y Paul Schrader fue un adelantado. Nada sería más fácil hoy que filmar una especie de remake llamada Uber Driver, con un tipo que vive dentro del auto, dependiendo del celular para pegar viajes y usar el GPS, y que cuando vuelve a casa completamente agotado, mira porno, visita páginas de ultraderecha y chatea con los misóginos de un club virtual como Varones Unidos, la organización del doble femicida Pablo Laurta. Pero claro, en el 76, Bickle era un freak, era un raro. En 2025, nuestro Uber Driver sería un tipo del montón, de los que están y se hacen notar en todas partes, ante todo en las redes, donde boquean y se humillan públicamente sin darse cuenta o encogiéndose de hombros porque no les importa. Recién veía el video de un pibe en la frontera con Brasil yendo a comprar cosas porque del otro lado están más baratas que en la Argentina, y el pibe quejándose de que dice, no, Brasil es un desastre, está Lula, el socialismo de Lula lo está jodiendo todo, y el periodista le dice, pero estás cruzando al otro lado para comprar porque las cosas están más baratas de acá, más baratas que acá. Y el pibe dice, sí, pero digo, bueno, ese es el perfil de nuestros hombres de internet actuales. En el siglo XXI, los hombres de internet son multitud. La diferencia con sus antecesores, los hombres del subsuelo, como lo fueron tanto el personaje de Dostoyevsky como Travis Bickle, no es tecnológica, aunque la diferencia a ese respecto sea abismal. Ante todo es una diferencia política y cultural. Los vientos han cambiado de tal modo que esa gente que antes vivía en los márgenes, oculta o tratando de no llamar la atención, hoy es parte del Zeitgeist, del espíritu del tiempo. Ya no rehuyen la luz de los reflectores, sino que la buscan, como este pibe. Ya no se sienten indignos, sino elegidos. Ya no disimulan su ignorancia o su fealdad, sino que se jactan de ellas. Ya no reniegan de la sociedad, sino que buscan recrearla a su imagen y semejanza. En esencia, siguen siendo los mismos, profundamente inseguros, profundamente misóginos, profundamente racistas. Odian a ese otro que les recuerda lo que carecen, ya se trate de negros, de intelectuales, de artistas, de kirchneristas. Pero hoy están en la cima del mundo, en el más literal de los sentidos. Uno tiene que hacer un esfuerzo
para no acostumbrarse. Y recordar a diario que el país más poderoso del orbe está hoy al mando de un múltiple condenado por la justicia como estafador y por abuso sexual, posible pedófilo, no se ha podido probar, entre otras cosas, si algo se está dedicando Trump en este momento es a frenar la difusión de las listas del proxeneta Epstein, que era su amigo del alma. Un tipo que además apoya a genocidas como Netanyahu, que reivindica las ejecuciones sumarias a la vista del mundo entero, como está haciendo con las lanchas ahora por el Caribe, que demuele parte de la Casa Blanca a su antojo, y que cuando millones de ciudadanos se manifiestan en contra suya, difunde imágenes donde se muestra como un rey mientras derrama mierda sobre sus ciudadanos. No se me ocurre una imagen más transparentemente antidemocrática que la del presidente elegido por el voto, que se enorgullece de cagarse en, como mínimo, la mitad de las personas a las que debería representar. Entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX, el hombre del subsuelo fue un paria, un renegado. En lo que va del siglo XXI, el hombre de Internet ascendió a la cima del poder, desde la cual defeca sobre todo aquello que, una vez que deje de funcionar la ley, las instituciones, la sabiduría humana, la tecnología, acabará con nosotros, pero también con él. Aun cuando se vuelve famoso y acumula millones, su frustración sigue siendo lo que lo define, por encima de todo lo demás. Un resentimiento tan grande que, además de no dejarlo vivir en paz, lo lleva a resignarse a la perspectiva de hundirse también, siempre y cuando se le permita seguir infligiendo dolor hasta último momento a quienes responsabiliza, justamente o no, por su infelicidad. El hombre del subsuelo de Fedor Dostoyevsky lo tenía claro. Hay un pasaje en el que dice: más allá de si es bueno o malo, a veces es muy placentero romper cosas. Pero también tenía claro lo siguiente: el hombre es estúpido, fenomenalmente estúpido. O aunque no lo fuese, de todos modos, es tan desagradecido que no puede encontrarse nada igual en toda la creación. I started writing this song about Chris Gantry, ended up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash, Norman, Norbert, Funky Donnie Fred, Billy Swan, Bobby Newirth, Jerry Jeff Walker, and Paul Siebel, and Ramblin' Jack Elliott had a lot to do with it. See him wasted on the sidewalk in his jacket and his jeans, wearing yesterday's misfortunes like a smile. Once he had a future full of money, love and dreams, which he spent like they was going out of style. And he keeps right on a change, for the better or the worse, searching for a shrine he's never found, never knowing if believing is a blessing or a curse, or if the going up was worth the coming down. He's a poet and he's a vicar, he's a prophet, he's a pusher, he's a pilgrim and a preacher, and the problem when he's stoned, he's a
walking contradiction, partly truth and partly fiction, taking every wrong direction on his lonely way back home. He has tasted good and evil in your bedrooms and your bars, and he's traded in tomorrow for today, running from his devil's lord, reaching for the stars, losing all he loved along the way. But if this world keeps right on turning, for the better or the worse, and all he ever gets is older and around, from the rocking of the cradle to the rolling of the hearse, the going up was worth coming down. He's a poet, he's a vicar, he's a prophet, he's a pusher, he's a pilgrim and a preacher, and a problem when he's stoned. He's a walking contradiction, partly truth and partly fiction, taking every wrong direction on his lonely way back home. There's a lot of wrong directions on that lonely way back home. En ruso, la palabra podpolie es polivalente. Suele traducírsela como subsuelo, pero también sirve para definir lo oscuro y secreto, y hasta lo clandestino. Dostoyevsky creó al hombre del subsuelo como respuesta al modelo de ciudadano luminoso, ético, proactivo, que estaba en los cimientos del sueño revolucionario. De algún modo es su contracara, o para emplear otro concepto al que el ruso era afecto, su doble. Don Fedor intuyó un tipo humano con más carnadura que la sublimación de tantos escritores de la época. Pienso, por ejemplo, en N.G. Chernyshevsky, que en 1863 publicó un libro muy famoso en su época llamado ¿Qué hacer?, ¿no? Era una especie de manifiesto prerevolucionario, al que Dostoyevsky respondió con estas memorias del subsuelo. Y vaya si dio en el clavo Dostoyevsky. El mundo está lleno de tipos que tienen un elevadísimo concepto de sí mismos y a la vez se desprecian. Tipos angustiados porque no llegan, dice Dostoyevsky, a ser nada, ni malo, ni bueno, ni canalla, ni honrado, ni héroe, ni insecto. Tipos que redirigen su rencor hacia el mundo que les recuerda que son un dechado de incapacidad e insignificancia, como escribe Dostoyevsky. Esa es la razón por la cual el librito, estas memorias del subsuelo, marcó una huella tan profunda, ¿no? Sin la cual no solo no habría Taxi Driver, sino tampoco habría Nietzsche, que dijo que Memorias del Subsuelo había descubierto la fórmula del resentimiento. Y mucho menos Kafka, que decidió probar qué pasaría si el hombre del subsuelo llamado Samsa accedía al menos a ser insecto. En un pasaje de la primera parte del libro, el protagonista de las memorias roza la vis profética. No me sorprendería en lo más mínimo, dice, si de golpe, como de la nada, surgiera de entre medio de toda la futura sensatez un gentleman con una fisonomía despreciable, o mejor dicho, retrógrada y burlona, y nos dijera a todos, con los brazos en jarras: y, señores,
¿Qué tal si acabamos con toda esta sensatez de una vez, a patadas, solo para mandar todos esos logaritmos al demonio y poder vivir de nuevo según nuestra estúpida voluntad? El hombre del subsuelo habla en 1864 como si estuviese viendo al hombre de Internet de 2025, cuando el mundo entero, pero particularmente América, ha caído en manos de sujetos burlones, de aspecto despreciable, que constituyen una rémora del pasado, porque a nada se parecen más que a los caprichosos monarcas de tiempos idos, e imponen al resto su estúpida voluntad, cagándose en las instituciones. En Taxi Driver, Travis Bickle ve frustrado su intento de matar al candidato Palantine. Pero lejos de retornar a su apartamento con el rabo entre las patas, recalcula su instinto, su impulso asesino, y se manda en un trip prácticamente suicida, con la excusa de rescatar a la prostituta Iris, a la prostituta adolescente que interpreta a Jodie Foster, de manos de sus explotadores. Y de la forma más inesperada, ahí todo le sale bien. Y en su cobertura del hecho violento que Bickle genera entonces, la prensa decide presentarlo como un héroe. O sea que en el lapso de unas pocas horas, el tipo que estaba dispuesto a convertirse en una suerte de Lee Harvey Oswald, termina transformándose ante los ojos de la sociedad en una suerte de caballero de la mesa redonda que ha rescatado una criatura femenina indefensa. Ha obtenido un éxito, sin duda alguna, pero claro, es un éxito parcial. Logró convertirse en alguien, y además en alguien positivo, en una especie de ejemplo. Pero los que sabemos cómo funcionan el ciclo de noticias y la atención pública, tenemos claro que ese logro va a ser efímero, va a durar nada. En un par de años, nadie va a recordar quién era Travis Bickle. Por eso, creo yo, que Martin Scorsese eligió un final tirando ambiguo. Aunque su aura se está desvaneciendo, Bickle todavía es un personaje mediático. Pero pronto va a dejar de serlo, porque el público va a comprar personajes nuevos para su escenario mental. Y entonces Bickle va a volver a ser lo que ya era, lo que nunca ha dejado de ser: un hombre perturbado y violento, antisocial, que buscará una nueva excusa para matar y probablemente ya no cuente con la misma suerte de la primera vez. Ese es el mundo en el que hoy vivimos. Uno en el que hemos permitido que la prensa e Internet nos convencieran de que tipos como Trump y Milley eran figuras edificantes, admirables y por ende votables, cuando en realidad eran tipos antisociales, con un grado de perturbación y de violencia francamente clínico. Una de las razones esenciales de su triunfo fue la existencia de tantos hombres del subsuelo, hombres de Internet, tanto en los Estados Unidos de hoy como en la Argentina de hoy, que tomaron el ascenso de estas figuras como una reivindicación personal y obraron en consecuencia.
Aun cuando la sensatez vuelva a imponerse y los pueblos dejen en claro que no quieren estar sometidos a su estúpida voluntad, vamos a tener que decidir cómo proceder con tantos impresentables que, después de haberse sentido luminarias, van a negarse a regresar al subsuelo del que nunca debieron haber salido. Tipos semi-letrados que vociferan su ignorancia y su violencia sin ningún prurito. Racistas que desprecian por igual al marrón y al negro. Convencidos de que las mujeres son un sindicato que milita en contra de ellos y al que por ende deben combatir. Por algo, solo aceptan como socias electorales a minas a las que se sienten en condiciones de humillar. Algo muy, pero muy jodido tiene que estar pasando para que nos descubramos viviendo en un mundo donde, al menos en términos simbólicos, Travis Bickle llegó a presidente. Estoy seguro de que vamos a seguir discutiendo durante décadas cómo fue posible, de qué modo nos empaquetaron para convencernos de que personas con una psique tan tentativa y delicada como la llama de una vela podían conducir los destinos de millones. Pero hoy lo fundamental, o por lo menos lo perentorio, pasa por otro lado. En primer lugar, por quitar de sus manos, y cuanto antes, de ahí lo perentorio, la botonera de las decisiones irreversibles. Y en segundo término, después de asumir que se trata de títeres lamentables que llegaron donde están porque el poder real los encontró útiles, y lo fueron hasta que empezaron a irse de mambo como era inevitable, la cosa pasa por identificar a los que trabajaron para entronizarlos. O sea, a los verdaderos dueños del poder. Por fortuna, dentro de nuestra desgracia, esta semana la muchachada del JP Morgan nos ahorró parte de la tarea al revelar que muchos de los piolines están en sus manos. Hoy la Argentina, antes que una república, se parece más a un protectorado de los Estados Unidos, o quizás mejor todavía, a un país privatizado, con Milei como fachada. Sería injusto en este contexto dejar de mencionar que los protagonistas del cine de Scorsese no se agotan en la enajenación y la compulsión a autodestruirse. Muchos buscan un sentido a sus vidas o una experiencia trascendente, aunque no sepan cómo acceder a ella. Por eso la persiguen donde no está, mediante la vía de los excesos, de violencia, de drogas, de guita, que es la vía del mundo, o mediante el camino de la autohumillación, que es la vía de la santidad malentendida. Más cerca, en todo caso, de esa experiencia trascendente están los que la buscan a través de la perfección obsesiva, personal o artística. Los que observan una disciplina tan rigurosa que desafía los límites de lo humano. Si algo caracteriza al cine de Scorsese, es el deseo de encontrar un destello de gracia divina, una pizca de trascendencia, hundida en el barro más hediondo de la experiencia humana. Scorsese filmó Taxi Driver en 1975, durante un verano de calor insoportable, en el que además los ciudadanos padecieron una huelga de recolectores de basura. Era un momento en el cual las cuentas de la ciudad de Nueva York estaban al borde de la quiebra. Por eso la mugre, la miseria
y la locura que transpira la película no eran una puesta en escena, sino su sustrato documental. Hoy la Argentina entera se encuentra en condiciones bastante parecidas, o al menos parangonables. La gente está rota, alienada, agresiva, al filo del brote psicótico, o para resumirlo en una sola palabra, endeudada. La tentación, claro, es endilgarle el daño a la penuria económica, porque es cierto que está produciendo un deterioro brutal en las condiciones de vida. Pero yo siento que hay algo más que se ha roto, más allá de las cuentas personales. Me refiero a algo que no se puede cuantificar, pero que aún así pesa y asfixia. Un estrago más hondo que está arrasando con la idea que teníamos de nosotros mismos y por ende con el sentido mismo de la existencia que estábamos llevando. Por eso circulamos como zombies por ciudades en las que todo el mundo abrió las llaves del gas justo antes de salir de casa. La única duda en esta hora es precisamente la hora y el lugar donde se producirá la chispa que va a desatar la reacción en cadena. Al vernos así enajenados, los poderosos se han convencido de que ya no necesitan esconderse tras bambalinas como lo han hecho siempre, y hoy se exhiben con descaro, metiéndose en nuestras casas para saquearlas por dentro, a plena luz del sol. Pero en el subidón que les inspira su impunidad, la impunidad de la que creen disfrutar, no han percibido el olor a gas que preanuncia la explosión que también se los va a llevar puestos a ellos. La situación es tan límite que la moneda está en el aire para todos. Los días se continúan con regularidad, una y otra vez, indistinguibles el uno del otro. Una larga, continua cadena, escribe Travis Bickle en su diario. Entonces, de repente, algo cambia. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long
just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long. I've been waiting so long. I've been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love. Big Bang. Contra todos los males de este mundo. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM530. Móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Big Bang. Temporada de lluvia emocional. Ahora sí, muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este teatro de la mente que pretende ser Big Bang aquí en la radio de EVE, en la radio de las madres, todos los viernes a última hora. No tengo claro, Ale Belarga, de nuestros oyentes u oyentas,
@alebelargaforo 991. Me manda un recortecito de algo que yo no tenía claro. Tengo una especie de vaga sensación de haber leído algo al respecto hace mucho, pero no lo tenía así de claro. Un recortecito de una entrevista a Juan José Saer, el escritor argentino, donde él dice prácticamente que yo escribí Taxi Driver, dice. No es así exactamente. Lo que dice es que Taxi Driver es prácticamente como un texto suyo. El periodista o la periodista le preguntan ¿qué opina de las extraordinarias coincidencias de El taximetrista? Ese es el cuento de Saer, con Taxi Driver de Scorsese. El protagonista estuvo en el ejército, es un ser alienado que trabaja en exceso, quiere rescatar a una prostituta y se relaciona con mafiosos. Yo no he leído El taximetrista, me suena tremendamente antiguo, digo, pues hace mucho tiempo que ya no se habla más de taximetristas o taximetreros, ¿no? Son taxistas a secas. Por lo menos de Rolando Rivas para acá, digo, ¿quién mierda dice taximetrista, no? Pero bueno, le pregunta entonces el periodista o la periodista qué opina de esta coincidencia y Saer responde que casi les hice juicio. Cuando vi Taxi Driver dije, esto es el taximetrista. Me quedé muy preocupado cuando vi todas las relaciones y mucho más cuando alguien me dijo que Paul Schrader, el guionista de la película, había vivido un año en Buenos Aires. Eso es algo que me gustaría averiguar bien alguna vez. Tal vez Schrader no vio la película, pero leyó el cuento. Además, Taxi Driver no es una película que me guste mucho. Hay algo ambiguo, una ultranza que no me termina de cerrar. La única película de Scorsese que me gusta es Calles Peligrosas, que es del 73. Como les decía, yo no leí El taximetrista. Dudo mucho, estoy seguro que Scorsese no leyó el cuento. No sé si Schrader lee en español, si estuvo viviendo en Buenos Aires, no sé si estaba leyendo literatura en español. Me suena raro, pero bueno, de última es lo de menos, ¿no? Pero bueno, precisamente todo lo que a Saer le disgustaba de Taxi Driver es lo que a mí me gusta, en fin. Otra de nuestras oyentes, la amiga Susi Artigas, dice, refiriéndose a otro tema un poco más profundo, en las escuelas deberían pasar la serie Adolescencia, la serie de Netflix, la recuerdan, todas las semanas, y cada viernes hacer debatir por clase a los estudiantes y una vez más por mes a toda la escuela junta. Esta violencia entre adolescentes que creen ser robados de su masculinidad necesita tratamiento urgente. Susi lo puso pocos minutos antes de que yo dijera algo parecido, ¿no? Que planteara la preocupación de qué vamos a hacer con todos estos hombres rotos, ¿no? Digo, en el momento en que la situación delirante que hoy estamos atravesando deje de darles la razón. Va a haber que ser muy cuidadosos ahí, digo, para poder contenerlos de alguna manera y poder convertirlos en seres positivos, ¿no? En seres que puedan vincularse de manera sana con la sociedad que los rodea, en fin, todo un tema. Las canciones que vamos a seguir escuchando durante la noche de hoy son todas canciones tomadas de distintas películas de Martin Scorsese. La canción que escuchamos primero era una de Neil Young que se llama Time Fades Away. La segunda era una de Chris Christopherson que se llama El Peregrino, capítulo 33, que la puse porque es una canción que Betsy le menciona a Travis Bickle en la película, porque le dice que le hace recordar a la letra de esa canción, ¿no? Donde habla de un tipo que es una contradicción ambulante y él no entiende, ¿no? Cree que ella lo está tratando de bardear de alguna manera porque le está citando algo que él no termina de entender del todo. Y lo que escuchábamos hace poquitos minutos eran Cream, obviamente haciendo Sunshine of Your Love. Sigamos con la música de las películas de Scorsese.
Big Bang. Hoy yo movilizo y vencido. Vencidos vencedores. Vencedores. Voy a leer de Jorge La Rosa, que tuvo la delicadeza de dedicarme el libro. Un libro que se llamó Postales Tumberas. Jorge La Rosa es un uruguayo que trabaja, creo que en Página 12, sacando fotos, es fotógrafo, y es con Marcelo El Cuño, que es un amigo de Andrés, y el propio Andrés Calamaro, son los poetas de la zurda, así se llaman a sí mismos. Y él escribió, el amigo La Rosa, escribió estas postales tumberas, que ahora a continuación voy a leer yo. A las 11 de la mañana de aquel viernes 16 de septiembre, las rejas se encuentran abiertas. El Cabezón, el Ruso y el Loco Julio están juntos, los tres parados en la escalera de la planta. Pasa el Tano Calzone, quien les informa antes de seguir bajando que el Pata está en el CUD, o sea, el Centro Universitario de Devoto. Cuando llega el perro, los tres se le arriman, les informa que Cacho la Garza ya tiene todo en su poder. El Gordo Valor está en el descanso entre el sexto y el séptimo, se les suma y siguen los 5 rumbo al patio. Se había armado un partido de fútbol, como todos los días. Cacho no juega, se queda en el pabellón tercero de planta 1 sobre la cancha de fútbol. El Cabezón está con un jogging debajo del cual lleva un pantalón de vestir y una camisa al tono, zapatos marrones bien lustrados. Un preso lo saluda y le pregunta si va a jugar al fútbol. La respuesta es afirmativa. «Con esos zapatos te vas a hacer mierda patinando», es la réplica. El Loco se ríe al igual que todos. Por suerte el preso sigue su camino porque intuye que el Gordo está dispuesto a embocarlo. Los 5 ingresan en el patio. Antes son cachados por la guardia. Bajan las escaleras que desembocan en el patio y se quedan sentados sobre la pared que da a la planta 1. Desde arriba, Cacho baja la paloma con los fierros. Los agarran y se los calzan en la cintura. Enseguida baja Cacho, se les une. Se van al muro que divide el patio con el HPC, el hospital penitenciario. En el trayecto unos presos les piden cabida. Ellos se ponen firmes y se niegan. Les dicen que la mano no da para más de 5 y que si alguno se pone pesado es boleta. El Ruso saca la pinza, se estira y corta el alambrado que da a la pasarela. Se trepan y saltan al patio del hospital, pasan por la puerta por la que se sale al recreo del hospital. Adelante van el Cabezón y el Loco. Son los que llevan los fierros. Aprietan a un guardia que está en la puerta y enseguida a un médico de la sala. Les quitan la ropa a ambos y los atan. El Cabezón se saca el jogging y se pone el guardapolvo del médico. Agarra una carpeta del escritorio mientras el Loco se pone el uniforme del guardia. «Te queda pintado», bromea Cacho. «Anda a cagar», responde el Loco. En ese momento se dan cuenta de que el jefe de seguridad está en el hospital. Se encerró en una celda por temor a quedar en peligro. «Suerte que es un cagón porque no nos habíamos dado cuenta», dice el Cabezón entre la risa y el alivio. «Hay que seguir con el plan. El próximo paso es agarrar al otro guardia que está en la puerta por la que se ingresa al hospital». El Cabezón con el guardapolvo del médico se le acerca. El guardia está en su escritorio con la cabeza inclinada escribiendo. «¿Qué quiere, doctor?», dice sin levantar la cabeza. «Sacate la ropa, mamita», le responde el Cabezón apuntándole con el arma mientras se lo lleva al fondo de la sala. Dentro del penal los guardiacárceles no pueden llevar ningún arma, lo cual facilita las cosas. El hombre no se revela. Le sacan la ropa y lo atan. Los 5 se dirigen hacia la entrada del hospital. Adentro, los guardias y el médico que siguen atados le gritan al jefe de seguridad para que los libere, pero no hay quien lo convenza de salir de la celda en donde se ha encerrado con llave y candado. Nunca les contesta. El Cabezón y el Loco adelante. Más atrás, agazapados Cacho, el Ruso y el Gordo. Cruzan la reja de la entrada del hospital, se detienen. Frente al hospital hay una reja que da a una especie de calle lateral. Desde ahí se puede ver la puerta pequeña de la que habla Cacho. Es la reja que se abre por medio de un cerrojo eléctrico, pulsado por un guardia que está de pie en una garita como a 10 metros. Hay unos 15 metros desde la puerta del hospital hasta la reja. Vamos yo y el Cabezón, que estamos vestidos de calle, dice el Loco. Avanzan a paso muy lento. «Puta madre, se va a dar cuenta», teme el Loco. «No te hagas problema, estos son autómatas. Ven el guardapolvo y el uniforme y abre», contesta el Cabezón mientras sigue caminando hacia la reja.
El guardia mira a las dos personas que se acercan a la reja y aprieta el botón. Suena la chicharra de la cerradura eléctrica, empujan la puerta y la abren antes de acercarse a la garita. Amenazan al guardia, que sorprendido no atina nada. Lo maniataron ahí mismo y les abre la puerta a los otros tres. Cacho se dirige enseguida a la puerta pequeña que recordaba como la que se comunicaba con el portón que da a la calle. La empuja y entra para encontrarse en un espacio que da a una escalera. Esto no era así, dice Cacho. ¿Qué hacemos ahora? Mandémosle frutas, si ya estamos jugados, es la respuesta de Cacho, las pulsaciones a 1000. Y empieza a subir la escalera. Al final hay una puerta toda de metal, sin picaporte. Es evidente que solo se puede abrir desde adentro. Se alejan de la mirilla. Cacho llama al loco y le comenta lo que vio. Suben los dos hasta el final de la escalera. Al llegar arriba golpean. El loco pone toda la cara frente al visor y murmura algo ininteligible. ¿Quién sabe lo que pasa por su cabeza en ese momento? Nunca se supo si ese murmullo del loco sonó a contraseña. Lo que no se puede discutir es que el guardia abrió. Se le abalanzan encima, le quitan el arma. El gordo le pasa al cabezón la soga con gancho que lleva alrededor de su cuerpo. Salen a la pasarela que da al Bermúdez y enganchan la soga. Los primeros en descolgarse son el ruso y el gordo. Después se lanza el cabezón, pero la soga ya no resiste y se rompe. El cabezón logra caer parado sin sufrir daño por el impacto. Cacho y el loco, que se habían quedado haciendo el aguante, deben bajar últimos. El problema es que ya no hay soga. «Tírate, loco, que te cubro», dice Cacho, mientras dispara hacia una garita donde se refugiaba un pasarela con la ametralladora que le habían quitado al guardia. El loco se tira desde 6 metros de altura, cae en la vereda de la calle Bermúdez, rengueando por el terrible dolor en fila para la cortada que se halla enfrente al penal. Después se da cuenta de que está fracturado. Cacho está más que entusiasmado con la ametralladora. Tira como loco mientras llena sus pulmones con el aire libre de la calle. Después se dirige al muro y se arroja. El golpe es brutal, a pesar de su corpulencia. Enseguida empieza a correr por el mismo camino que había tomado el loco. Se dice que había 2 coches esperándolos. Un vecino que descansa en el balcón de su casa logra filmar todo en un video casero. Imágenes sorprendentes que circulan por los medios y que permiten comprobar que se es capaz de todo por recuperar la libertad y que no corrió sangre, a pesar de las armas. El loco estuvo un tiempo enyesado, largo. Cacho arrastró un esguince que no le permitió caminar por 15 días. Adentro todo es festejo y griterío. La tumba se sacude con la noticia de la fuga y por un momento cada preso se ve caminando por la calle como si fuera uno más del grupo que encontró la manera de escaparse. El zurdo se calla y nadie se atreve a preguntar nada. Todos conocían la historia de manera fragmentaria. Ahora era como si estuvieran tratando de no respirar para no delatar a los presos en fuga.
Clarence Henry, Ain't Got No Home. Clarence Henry, que se hacía llamar Frogman por esa voz que habrán percibido que ponía, que podía llegar a poner, y que identificaba con la de una rana. En estos días, mientras revisaba las películas de Scorsese, que he visto a lo largo de tantos años, creo que fue la primera vez que se me dio por asociar a dos cineastas que tienen enormidad de elementos en común, pero nunca me había puesto a pensar en la cuestión, ¿no? Me refiero a Scorsese y a Tarantino. En realidad empecé a pensar en Tarantino porque hay un momento en el documental Mr. Scorsese, en el cual se cuenta una anécdota. Hay un amigo de Scorsese que fue algo así como su asistente personal durante algún tiempo, un tipo que se llama Steven Prince. Hace un papel muy pequeño en una única escena de Taxi Driver. Es el tipo que le vende las armas a Travis Bickle. Y que tiene ahí 2 valijas llenas de chumbos de todos los tamaños y todos los calibres. Y después de que Travis Bickle acepta comprar unas cuantas, le empieza a ofrecer drogas de todo tipo, laya y color, y después le ofrece hasta un Cadillac, si quiere, cualquier cosa le puede llegar a vender. Este tipo, Steven Prince, que es el que interpretó ese papel en Taxi Driver, como digo, era un amigo de Scorsese, y era tan amigo al punto que Scorsese le dedicó un pequeño documental que se llama American Boy, un perfil de Steven Prince, que es del año 78, es decir, 2 años después de Taxi Driver, porque Steven Prince es un tipo que tenía mucha experiencia, era un tipo muy joven, pero mucha experiencia de vida callejera, y del lado oscuro de la sociedad, y aparte era un maravilloso narrador de historias, ¿no? Y hay un momento en American Boy en el cual Steven Prince cuenta que en un momento tuvo que inyectar adrenalina en el corazón de una mujer que había sufrido una sobredosis. Y lo único que tenía para ayudarse en esto era tener la ayuda de un diccionario médico que tenía por algún lado y un marcador que tenía para hacerle un puntito en el lugar preciso donde se supone que tenía que clavar, y que tenía que clavar la aguja grande como si estuviera apuñalando. Eso es lo que dice, in a stabbing motion. Supongo que ya con toda esta descripción algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que es una escena de las más memorables escenas de Pulp Fiction, la segunda película de Quentin Tarantino, que obviamente vio American Boy y tomó de ahí esa anécdota y la puso en acto, por decirlo de alguna manera, en la que quizás sea la más laureada de sus películas. Digo que no me había puesto a pensar en los elementos en común entre estos dos grandes del cine, a pesar de que tienen muchos y muy obvios, ¿no? Digo, si quieren empezar desde lo más frívolo, digamos, tienen 2 apellidos que más tanos no pueden ser, imposible. Su cine está caracterizado por la violencia, por el recurso de la violencia. Scorsese tuvo siempre grandes problemas con la censura de su país en términos de violencia. No le querían aprobar Taxi Driver, por ejemplo, sobre todo por la escena, una de las escenas finales, la escena más violenta del final. Scorsese cuenta también en el documental que se volvió loco con esto, que no sabía qué hacer, que no sabía si matar a uno de los ejecutivos de la productora de la película, o hasta estaba planeando buscar cómo entrar de alguna manera para robar el celuloide original que había filmado. Dice, antes de que me la jodan ellos la película, prefiero destruirla yo. Pero después terminó encontrando en la vuelta
rebajando de alguna manera la intensidad del color rojo de la sangre de esa escena, ¿no? Y de alguna manera morigerar ese rojo, llevarlo un poco más hacia el marrón, consiguió que aprobaran y tuviera una calificación que no fuese una calificación prácticamente de película porno, ¿no? Con otras películas también tuvo sus problemas, con Casino, por ejemplo, para mostrar escenas en las cuales, por otro lado, estaba mostrando cosas que habían ocurrido, ¿no? Digo, en las historias de la mafia de Las Vegas, un tipo al que le metieron la cabeza dentro de una morsa, por ejemplo. Pero bueno, siempre tuvo problemas con ese tipo. Tarantino ya desde su primera película convirtió la violencia en un espectáculo, y yo no tengo este gran recuerdo de que haya tenido. Obviamente estamos hablando de mínimo 2-3 décadas de diferencia entre una película y otra, es decir, el público ya era otro y con otro grado de acostumbramiento a determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, son películas donde hay un enorme grado de violencia. Son películas, estoy hablando de autores. Son dos autores también que hacen un maravilloso uso de la música popular. Yo diría que hasta Scorsese prácticamente no existía esta costumbre de que la banda de sonido de una película fuera una enorme cantidad de canciones, de las cuales muchas ya eran conocidas, pero usadas en un contexto dramático diferente. En general siempre estaba este concepto de la música de la película hay que contratar un ñato para que la haga, ¿no? Lo que se llama música incidental. Pero Scorsese fue de los primeros que empezó a hacer esto de llenar las películas de canciones que para él significaban algo. Y Tarantino es un maestro a ese respecto también, ¿no? Digo, tiene un oído musical maravilloso y sabe cómo usar joyitas tanto desconocidas como muy conocidas de la mejor manera posible. Y otro elemento en común, de alguna manera yo lo apuntaba al principio, es la cinefilia, ¿no? Digo, los dos son enfermos del cine, y todas sus películas están llenas de homenajes a otras películas construidas de algún modo de esa manera. Ahora, eso es, digamos, similaridades o campos en común. Yo creo que hay una diferencia fundamental. Digo, estoy hablando de dos directores que me gustan mucho. Digo, obviamente si tuviese que elegir me quedo con Scorsese, pero también porque tiene que ver con una diferencia generacional medio inevitable, ¿no? A pesar de todos estos elementos en común, Scorsese es un tipo que de alguna manera utilizó su experiencia humana personal. Un tipo, por eso, hijo de inmigrantes, asmático, un petizo casi enano, católico que quería ser sacerdote y que después se fue para el otro lado, que vivía en un barrio lleno de mafiosos, que veía cadáveres en la calle cada 2x3, qué sé yo. Bueno, hay en Scorsese un tratamiento dramático de su propia experiencia, ¿no? Empezando desde Mean Streets, de Calles Salvajes, la película que mencionaba Saer en esa entrevista, a tantas otras películas. Hay mucho de intentar procesar la experiencia personal, ¿no? Eso de, como Travis Bickle, el tipo que se siente marginado y que trata de ver cómo puede integrarse a la sociedad. El asma fue algo que lo hacía vivir Scorsese adentro de su habitación, y esa cosa de, claro, era el pibe que miraba la realidad a través de la ventana, ¿no? La ventana, que es prácticamente un marco, como un cuadro cinematográfico. Pero bueno, hay muy claramente un elemento autoral que tiene que ver con procesar la propia experiencia humana, una experiencia humana rica, con enorme sentido del humor en infinidad de cosas, y con enorme drama en otras, en una obra artística. Para mí Tarantino es un gran director que solo habla de cine, que esencialmente habla de cine, porque esa es casi toda su experiencia humana, ¿no?
Digo, lo único que sabemos de él, digo, sabemos muy pocas cosas en términos humanos, pero era el tipo que trabajaba en una tienda de video desde chico y que básicamente era el tipo que vivía viendo películas. Entonces, es un poco como, digo, como Borges, ¿no? Digo, esta cuestión de un tipo con una experiencia humana muy limitada, pero con un fenomenal conocimiento, casi enciclopédico respecto de los libros, ¿no? Entonces, Borges es una literatura que habla de libros. Hay otras literaturas, qué sé yo, Walsh, por ejemplo, que tienen que ver con la experiencia propia y con la experiencia política. Son elecciones de vida que devienen en elecciones artísticas, pero bueno, esta es la diferencia que me hace a mí. Si yo tuviese que elegir, cosa que gracias a Dios no tengo que hacer, porque me gusta la idea de seguir viendo películas de Tarantino, me quedo con el tipo que me dice cosas que Tarantino no alcanza a decirme nunca, más allá de que los dos sean maravillosos artistas, más allá de que los dos filmen como los dioses, que usen la música como los dioses y que sean maestros en el arte de la violencia cinematográfica. En fin, sigamos con Antes de terminar el programa, quiero dejar en claro que no me olvido de las elecciones de mañana, 26 de octubre, a pesar de que ya sé que formalmente estamos en veda, ¿no? Digo, no me olvido de la cuestión, como imagino que no se olvidan ustedes, porque creo que todos estamos preocupados de una manera u otra por la cuestión. Y de alguna manera todos estamos deseando saber, ¿no? Digo, porque entre otras cosas, una elección es una suerte de diagnóstico, digo, sobre el estado de salud de la patria. Y la verdad que por lo menos a mí, imagino que a la mayoría de ustedes también les genera mucha ansiedad,
ver, digo, a través de la cuenta de los votos, entender a través de la cuenta de los votos qué está viendo la gente respecto de lo que está ocurriendo. Porque uno tiene claro que hay infinidad de vericuetos de la cuestión que no llegan o no son comprensibles para enormes sectores de la sociedad, qué sé yo, desde la gente más joven o la gente más sencilla. Digo, ¿qué mierda saben de swaps y del JP Morgan y de lo que significan y del nuevo canciller y de no sé qué pescan de eso? Pero en principio estoy seguro de que no son ciegos a la realidad, precisamente porque son los más castigados por la realidad que estamos atravesando, ¿no? Y entiendo que perciben más que nadie la dificultad de la situación, por lo menos económica, por la que el país está atravesando. Yo no recuerdo nada similar, por lo menos desde el 2001 a esta parte. Y está claro que hay mucha gente que la está pasando muy mal, mucha gente que está enterrándose en un pozo de deudas de la cual no tiene la más puta idea de cómo va a salir, pero sigue cavándolo porque por otro lado es la única solución momentánea que tiene, o sea, seguir tomando deuda para tener un mango que le permita pagar algo de lo que todavía tiene que pagar y seguir comprando lo indispensable que necesita para sobrevivir. Pero bueno, es este estado de incertidumbre, ¿no? Yo creo que por eso, que por encima de las ideologías, que por encima de los resentimientos, que por encima de los prejuicios, que por encima de los clichés, la mayoría del pueblo argentino va a expresar lo que debería expresar el domingo, que es lo que se suele expresar particularmente en las elecciones de medio término, que es su aprobación o su desaprobación respecto de el gobierno que está en la Casa Rosada en este momento. Y yo oscilo, como supongo que les pasará a todos ustedes, ¿no? Y a todas ustedes, digo, en paso en momentos así como de certeza, decir, digo, cómo están las cosas, digo, esto es intolerable, digo, tiene que haber un voto que le comunique al gobierno, digo, que las cosas no pueden seguir así, que es intolerable, que es impensable 2 años más en este tenor, y que sean impensables 2 años más, aunque más no sea quedándose en esta situación, ¿no? Digo, no digo todavía empeorando más, pero bueno, la situación económica para los que a la fuerza, aunque más no sea tanto vivir acá, creemos haber entendido algo de cómo se juega la cuestión, muy claramente no es que se va a quedar así, ¿no? Todo indica que no va a haber más remedio que empeorar la cuestión, que nos vamos a comer una devaluación más allá de la devaluación en cuentagotas que nos estamos comiendo en los últimos días, pero bueno. Entonces oscilo entre eso, decir, bueno, la gente no es ciega, la gente sufre, la gente la está pasando mal y lo va a expresar, y momentos donde digo, bueno, y no sé, qué sé yo, no sé, digo, veo pibes como estos de lo que mencionaba, el pibe que me putea a Lula pero va a comprarle más barato y no entiende ni mierda de nada. Me pregunto cuántos hay de esos, me pregunto cuántos jubilados hay que la están pasando para el orto de la peor manera posible, pero que al mismo tiempo tienen un antiperonismo, un gorilismo tan acendrado que son capaces de seguir sufriendo con tal de no votar a lo que han detestado toda la vida. Digo, pero bueno, nada, simplemente compartiendo estas incertidumbres con ustedes, que imagino que estarán pensando en las suyas propias en este momento. Lo esencial es ir a votar el domingo, por amor de Dios, no dejarlo, es nada, un deber cívico más que nunca. Fijarse bien, no solo dónde se vota, sino cómo mierda se vota con esta nueva boleta que se le ocurrió meter a esta gente para no meter la gamba y que el voto no sea anulado, y qué sé yo, y confiar en que
el pueblo argentino siempre termina reaccionando, ¿no? La única duda que uno tiene es cuándo va a ser ese momento. Ojalá que empiece ya. Y llega el momento de despedirnos y empezamos agradeciendo a la gente que hace Big Bang, Bruno y Flavia en la producción, Gaby Aguliaro en los controles, Violeta en las redes, Santiago Martínez en el streaming, el Indio, que siempre nos lee un cuento a la hora de ir a dormir, a la gente del chat de Telegram, a la gente del chat de YouTube, a la gente que se comunica y manda cosas a través de Twitter, y del WhatsApp de aquí de Somos Radio, de la Radio de las Madres. ¿Qué puedo decir? Desearles y desearnos lo mejor, que vayan a votar el domingo, vayamos a votar el domingo, y que el viernes que viene podamos reencontrarnos